Bueno, buenas noches a todas y todos quienes están conectados en este Pola en Politics. El día de hoy estamos en un espacio muy especial con dos invitados también muy especiales. Estamos con Juan Fernando Reyes, representante a la Cámara, y Lucas Nosgilia. Perdón, ¿me confirmas tu apellido, Lucas? Nosiglia, casi. Nosiglia. Ok, Lucas, bueno, Lucas es presidente de Avicana Latam. Hoy hablaremos sobre el cannabis, cómo este puede ser un motor económico regional en Colombia. Y lo abordaremos desde dos enfoques principales. Por un lado, el enfoque comercial, el enfoque económico, y por otro lado, el enfoque político y legislativo. Antes de continuar, quisiera presentarles Pola en Politics. Es una iniciativa que busca ampliar el diálogo sobre temas complejos, temas sociales y temas de coyuntura desde una visión juvenil, una visión diferente, y todo pues alrededor de una pola que nos permite conectar diferentes visiones y nos permite llegar a consensos e incluso para llegar a disensos sobre temas específicos. Este Pola en Politics, en efecto, está desarrollado y apoyado por Unidos por Colombia, la veeduría que está impulsando este espacio, y por la línea del medio que está también compartiendo y difundiendo este contenido. Bueno, sin más preámbulo, quisiera a todos conocer a estos invitados especiales, y por eso me gustaría que empezaras presentándote, Juan Fernando. Cuéntanos sobre ti, tu trabajo legislativo desde el Congreso de la República, y bueno, todo lo que cada persona quisiera conocer más sobre Juan Fernando en ese espacio. Bueno, Sebastián, pues buenas tardes, un gusto estar aquí. Buenas tardes a Lucas y a todos los que se conectan a esta hora. Yo soy representante a la Cámara por el Partido Liberal del Valle del Cauca, y en el Congreso fui fundamentalmente a defender las libertades de los colombianos. Yo creo firmemente en que los colombianos debemos tener el derecho a decidir sobre nuestra propia vida, a decidir con autonomía el destino de nuestra propia existencia. Creo, y entonces en esa línea de defender las libertades, pues hemos venido trabajando en varios proyectos importantes para el país, como la regulación del cannabis de uso adulto, la eutanasia, el divorcio libre, el parto en casa y otros proyectos que claramente son importantes para el país en la defensa de las libertades de los colombianos. Yo dejo ahí ahora más bien para que conversemos. Perfecto, Fernando, muchas gracias. Seguimos contigo, Lucas, cuéntanos sobre ti. Bueno, mi nombre es Lucas Nosiglia, soy argentino, pero tengo el gusto de estar viviendo en Santa Marta ya hace unos 4 años. Estoy ya samarizado, y estuve, digamos, desde el día 1 a cargo del desarrollo del proyecto Avicana aquí en Colombia, que básicamente fue la puesta a punto de 2 empresas con licencias de cannabis, todas las licencias y permisos que se puede tener hoy para operar en el negocio de cannabis en Colombia. Estamos ubicados en el corregimiento de Bonda, y básicamente durante los últimos 3 años y medio estuvimos en la tarea de establecer, digamos, las capacidades operativas para poder tener un banco genético, digamos, que integre los esfuerzos y el conocimiento que tenían nuestros cultivadores de mucho tiempo atrás, y combinar eso y tratar de formalizarlo y traerlo a las reglas de juego que propuso el gobierno tiempo atrás, y hoy nos vemos básicamente en el desafío de ver qué prospectos comerciales tiene la industria. Es bastante desafiante, pero bueno, ya andaremos en el tema, así que básicamente ese es quién soy y cuál viene siendo mi misión aquí en Colombia estos últimos 4 años. Muchas gracias, Lucas. Bueno, yo creo que antes de empezar, creo que debemos hacerle honor a la tradición, y es ver si ustedes tienen su pola ahí a la mano. Bueno, ahí ya todos, varios tienen su pola. Importante que antes de empezar recordemos la esencia de Pola en Politics, que es poder abordar estos temas complejos alrededor de una pola. Entonces, primero vamos a hacer un brindis por este gran espacio, y vamos con la primera pregunta que va para ambos.
¿Por qué Colombia? ¿Y por qué hablar sobre la legalización o la regularización del cannabis en Colombia? Y vamos a empezar con Juan Fernando, luego seguimos con Lucas y después hacemos un orden invertido. Entonces, Juan Fernando. Bueno, ¿por qué Colombia? Yo tengo muchas razones. Primero, nosotros, Colombia y el mundo entero le ha apostado a una estrategia de prohibición en el tema de las drogas, específicamente cannabis de uso adulto, que a mi modo de ver y a juicio de muchos expertos, incluso de otras voces en otros países en el mundo, no ha funcionado. Esa estrategia de prohibición de 40 años no ha funcionado y creo que tenemos que cambiar la estrategia. Y la estrategia entonces no puede seguir siendo la estrategia de prohibición, sino que tenemos que elegir una estrategia que le genere el menor daño a la sociedad. Y esa estrategia que le genera el menor daño a la sociedad, consideramos nosotros, considero yo y otros tantos, es una estrategia de regulación, que el Estado asuma el control del manejo del cannabis de uso adulto, de quién produce, en qué condiciones puede producir, quién comercializa y en qué condiciones además se puede consumir y a partir de qué edades se puede consumir. Entonces eso es lo primero. Hemos perdido la guerra en la estrategia de prohibición contra el cannabis de uso adulto y hay que regular. Segunda razón, nosotros en Colombia, hombre, no nos podemos seguir quedando con lo malo de esa estrategia fracasada, muertes, violencia, sangre, lo que conocemos en Colombia, corrupción, etcétera, y lo que conoce el mundo sobre la guerra fracasada en Colombia contra las drogas. No podemos seguirnos quedando con todo lo malo, tenemos que aprovechar esa industria creciente del cannabis, cambiar la estrategia y aprovecharla económicamente. Colombia se ha gastado una cantidad de recursos en esa estrategia equivocada y fracasada. Les voy a dar un dato general. En 10 años Colombia se gastó 88 billones de pesos, con B de Bogotá, 88 billones de pesos en la lucha, en la erradicación de cultivos, sin contar lo que le ha costado a Colombia durante estos años el gasto militar, sin contar lo que le ha costado a Colombia el aparato de justicia para criminalizar a las personas que producen, comercializan e incluso consumen cannabis. Y sin contar lo que le cuesta a una persona a Colombia privada de la libertad. 2 millones de pesos mensuales le cuesta, casi 24 millones de pesos anuales una persona privada de la libertad. Entonces, no tiene ningún sentido que mientras otros países están avanzando como Uruguay, Canadá, México, que ya lo hizo, a la mayoría de estados de Estados Unidos, sacándole provecho económico a una sustancia que además ha demostrado sus bondades medicinales y que además genera menos daño que otras sustancias legales como el alcohol, el tabaco. No tiene ningún sentido que aquí lo sigamos prohibiendo, que aquí sigamos metiendo presos a aquellos que producen y que en otros lugares estén generando riqueza, empleo, moviendo la economía con lo mismo que aquí estamos y seguimos en la idea retrógrada de criminalizar. Y además, creo yo, necesitamos avanzar en una política respetuosa de las libertades. Cada persona adulta, obviamente aquí no metemos a los niños, adulta debe poder decidir sobre qué quiere hacer con su vida, debe poder decidir sobre qué quiere consumir y el Estado debe garantizar la información con evidencia científica para que la persona tome las decisiones con la información disponible por parte del Estado. Insisto, no tiene sentido además que en Colombia haya sustancias más riesgosas para la salud como el alcohol, que es 114 veces más riesgoso para la salud que el cannabis y es legal, o el tabaco que termina matando a la mitad de las personas que lo consumen habitualmente. Y son legales y el cannabis sigue siendo ilegal, como dije yo en el debate del Congreso. Si son tan berracos y si creen que no hay que regular el cannabis porque le hace daño
a quienes lo consumen, que claramente le hace un daño menor que el alcohol y menor que el tabaco. Si son tan berracos y si esa es la razón, entonces ¿por qué no prohibimos el alcohol y el tabaco? Insisto, no se trata de prohibir, se trata de regular, que el Estado asuma el control y que además esos recursos que hoy se van a financiar al narcotráfico y a todo lo que representa el narcotráfico se vaya al Estado vía impuestos y sea el Estado el que haga una estrategia de regulación bien montada, aproveche, se generen empleos, se mueva la economía, se le quite plata al narcotráfico y a esas mafias que tanto daño nos han hecho y le han hecho a Colombia y nos siguen haciendo, y que el Estado pues efectivamente pueda avanzar con esos recursos a una estrategia también de prevención y de educación que son tan necesarias y que francamente pues los recursos invertidos en prevención en Colombia pues es lamentable, es para morirse de la risa lo que Colombia en los últimos, digamos en la historia, le ha invertido a la educación y a la prevención. E insisto, la mejor estrategia es la regulación. En Colombia se ha demostrado cómo la buena regulación ha hecho que, por ejemplo, el consumo de cigarrillos se disminuya en cifras y en porcentajes importantes por una estrategia de regulación que ha dado resultados, no de prohibición. Se le ha dicho a la gente los riesgos que significa consumir cigarrillos, con las fotos en las cajetillas, con la restricción en los lugares donde se venden, con las, digamos, en los centros comerciales, no sé si han visto en las droguerías o en los supermercados que tapan las cajetillas de cigarrillos. Todo eso hace parte de una buena estrategia de regulación, que si la aplicamos, si la hacemos muy bien para el cannabis, estoy convencido de ello, a avanzar muchísimo, muchísimo como país, aprovechar las bondades económicas que tiene la industria creciente del cannabis, la generación de empleo, a respetar las libertades y a avanzar de verdad en una estrategia de prevención que necesita el país. Muchas gracias, Juan Fernando. Bueno, una respuesta bastante completa y que aborda puntos tanto culturales, también desde las políticas tradicionales de prohibición que hemos tenido y cómo eso también afecta a estos mercados ilegales y cómo podemos empezar desde la regularización desde el Estado, empezar a construir una nueva cultura frente, por un lado, al consumo y por otro lado, sobre el control de estos mercados ilícitos. Ahora vamos con Lucas, vamos con la misma pregunta, Lucas, es ¿por qué Colombia? ¿Por qué Colombia y por qué hablar o empezar a abordar estas políticas de regularización de la droga en este país? Seguro, voy a ir a dar mi perspectiva y tratar de conectarlo ahí con la buena exposición que hizo Juan Fernando. Yo creo que el por qué Colombia tiene varios elementos, empezando por el hecho de que Colombia tiene, digamos, una posición geográfica y climática estratégica para el cultivo de la planta de cannabis. No sé si todos saben, pero la planta de cannabis florece con 12 horas de luz por día, es decir que en Colombia se puede producir cannabis durante todo el año. Eso permite, dependiendo del modelo de cultivo que tenga cada uno, producir hasta 6 ciclos, digamos, productivos, mientras que países que están en el hemisferio norte o en el hemisferio sur pueden hacer 1 o máximo 2 ciclos al año. Independientemente de eso, hay regiones, digamos, microclimáticas dentro de Colombia que son casi que ideales para cultivar cannabis, es decir, combinando las 12 horas de luz solar más la posición, digamos, geográfica o bioclimática. Por ejemplo, nosotros estamos en la falda de la Sierra Nevada, donde hay un microclima con muy baja humedad relativa, y eso nos permite hacer, digamos, agricultura de cannabis todo el año y además hacer agricultura orgánica de cannabis, que es un elemento que creo que en la medida que pasa el tiempo también será cada vez más valorado, porque, digamos, la tierra es finita y hay que hacer buen uso de ella y cuidarla. Entonces creo que dentro de ese espíritu Colombia también tiene una posición estratégica importante. ¿Y por qué más Colombia? Creo que también un poco por su historia. El inicio de esto tuvo que ver con tratar de formalizar, digamos, cultivos ilícitos y tratar de integrar, digamos, o de formalizar el cannabis integrando a pequeños y medianos cultivadores con una impronta medicinal. Y creo que si bien ese fue el desafío inicial, hubo muchas fallas en el camino, sobre todo en
en entender que si se establecía un modelo de cannabis con fines estrictamente medicinales, iba a haber muchas restricciones en el camino, sobre todo porque aún no existe una demanda mundial regulada para poder sostener digamos, el crecimiento o la cantidad de licencias que se dieron en Colombia, lo cual indirectamente lo que también hizo es que los pequeños y medianos cultivadores no se puedan integrar a esa cadena de valor como se suponía. Sin embargo, yo no puedo más que ser optimista al respecto y tratar de ver durante este proceso de estos años aspectos positivos y negativos que después por ahí podremos profundizar, pero yo creo que hay un montón de cuestiones positivas durante todo este tiempo, porque después de 4 años, si bien creo que el proceso fue perfectible y pudo haber sido mucho mejor, con las cartas sobre la mesa siempre es mucho mejor, hoy Colombia generó una capacidad de producir cannabis de calidad increíble. Entonces, en la medida ahora, digamos, apoyándome en lo que dijo Juan Fernando, en que se cree una regulación, digamos, más moderna, más progresista y más como inclusiva, en pocas palabras, regular el uso adulto del cannabis, lo que permite que ya toda la cadena de valor del cannabis ya generó durante estos años un antecedente que es único en el mundo. O sea, hay pocos países en el mundo que lograron hacer lo que hizo Colombia estos años, que es poder, digamos, registrar y caracterizar desde la genética, las diferentes variedades, los extractos que salen de esas plantas y los productos finales. Con lo cual hoy, si se quisiese plantear un modelo de regulación del uso adulto, la base está. O sea, y es una base que es pionera y es diferenciadora en todo el mundo. Dígame un país en el mundo que tenga un modelo como el de Colombia donde se regula absolutamente toda la cadena de valor. No existe. Y hay muchos países dentro de la región que están empezando y están tratando de apalancarse de la experiencia colombiana, y Colombia ya estableció como un estándar de calidad. Pero el error fue tener como un enfoque cauto al respecto y decir va a ser un enfoque estrictamente medicinal, con lo cual yo puedo estar de acuerdo, digamos, es lo máximo que podían hacer en ese momento, que es mejor que lo que hicieron otros países que no hicieron nada, pero en definitiva lo que pasa es que el modelo de Colombia, su fin último era la creación de materias primas de calidad para la exportación, ni siquiera flor porque no querían establecer un modelo de país bananero, ¿ok? Pero hoy la demanda mundial de extractos de cannabis medicinal en el mundo es reducida y es regulatoriamente muy compleja. Digamos, exportar un cargamento de extractos de cannabis a otro país es complejo y los estándares de calidad que se exigen son tan altos que hacen que se desnaturalice un poco el proceso. Digamos, un pequeño y mediano cultivador que pueda cultivar cannabis con los estándares que exige la industria farmacéutica para sus materias primas y para sus insumos, lo saca completamente del modelo, porque tiene que tener una post cosecha calificada, porque tiene que tener invernaderos, porque tiene que tener controles sanitarios específicos. Entonces creo que hubo por ahí un error de cálculo en la cantidad de licencias que se dieron, porque si el enfoque hubiese sido eso, tendrían que haber empezado dando menos licencias, estimar la demanda mundial, estimar la demanda local, que es muy limitada, porque la única manera que uno puede vender sus extractos localmente en Colombia es para aquellas compañías que ofrezcan preparados magistrales, que es una formulación específica para cada paciente. Es la única manera que se puede acceder al cannabis medicinal de manera regulada hoy. Y es un desafío enorme. Nosotros venimos invirtiendo un montón de recursos en capacitar a los médicos, que es el primer paso, para que después puedan prescribir cannabis. Entonces, sin irme demasiado por las ramas, pues seguramente después toquemos varios temas, creo que respondo a la pregunta de por qué Colombia, y ya expongo algunos elementos que lo atan a que, en definitiva, y el lado positivo de esto, que está la oportunidad aún latente de que con regulación, digamos, más dinámica, progresista, y por ahí con un enfoque de uso adulto bien hecho, y bien comunicado y con mucha educación, se puedan apalancar los esfuerzos que se hicieron en estos años, que fueron muchísimos, y apalancar la inversión que hicieron muchos jugadores de otros países también, que en definitiva es capital que está invertido en Colombia en fierros, digamos, en activos puntuales, digamos, en invernaderos, en cultivos, en genéticas, en plantas de extracción de extractos, etc. Así que espero haber respondido la pregunta con eso. Muchas gracias, Lucas. Ambos han tocado un tema importante y es los referentes internacionales. Para ustedes, ¿cuál ha sido el mejor caso de éxito a nivel internacional frente a las políticas de regularización del cannabis, sea medicinal, bien sea para el uso recreativo, pero que han generado pues unos buenos resultados según el sector, bien sea el sector social, bien sea el sector económico o empresarial, incluyendo también el cultural? Luis, continuemos contigo, vamos a hacer una estrategia inversa. Entonces, continuamos contigo, Luis. ¿Qué referente internacional es el que para ti ha tenido mejor éxito?
Supongo que te refieres a mí, Sí, ¿no? Con Luis. Lucas. Porque no hay problema, no hay problema. No, o sea, respecto a referentes internacionales, es importante entender cómo funcionan los diferentes países y entender la regulación de cada uno de los países. Porque hay, digamos, el mundo del cannabis medicinal regulado se puede dividir en dos. Digamos, aquellos países que regulan el uso adulto y aquellos países que regulan, digamos, el uso estrictamente medicinal, y algunos países que regulan ambos. Es decir, que de alguna manera el mercado mundial de cannabis medicinal se va dividiendo en dos. En lo que se va a convertir básicamente en una extensión de la industria farmacéutica, y por otro lado en el uso adulto, que en definitiva va a ser una industria más, digamos, de retail o de consumo masivo. ¿Okay? Siendo Estados Unidos o algunos estados de Estados Unidos el principal referente en la regulación del uso adulto, lo cual demuestra, como bien decía Juan Fernando, el potencial que tiene esto. En California, que para mí es por ahí el referente como estado de Estados Unidos más destacado, la industria del cannabis es más grande que la del vino. ¿Okay? Se vende, digamos, genera mucho más la industria del cannabis que la del vino, porque básicamente cualquier mayor de edad, de forma regulada y educada, puede acceder a cannabis, flores o lo que sea. Presidenta, ha sido... ¿Okay? Entonces eso implica que como referente dentro de Estados Unidos hay muchísimas empresas que se dedican a esto, podría nombrar muchas, pero nombrar una u otro creo que es irrelevante a los efectos de esta charla, pero hay muchas que cotizan en bolsa, que se dedican a eso y están empezando a cotizar en bolsa. Tienen limitaciones porque el cannabis a nivel federal en Estados Unidos sigue siendo una sustancia prohibida, digamos, de las más peligrosas, como Schedule 1, digamos, como es ahí. Entonces, lo que tiene Estados Unidos, al menos hoy por hoy, es que no puede competir en el mercado mundial al menos de productos que tengan THC, ¿okay? Porque no pueden cruzar, digamos, sus fronteras, lo cual también le da una oportunidad histórica a Colombia de posicionarse en ese mercado y poder abastecer al mundo de lo que no puede abastecer Estados Unidos. Y es una circunstancia que puede ser temporal hasta que se federalice el cannabis en Estados Unidos. Entonces creo que el sumum o el referente más grande de la regulación del uso adulto en cannabis es Estados Unidos, y cuando hablamos más de por ahí cannabis medicinal o más tendiente a ser farma, creo que por ahí Canadá, al haberlo federalizado, permitió que se pueda empezar a hacer investigación y desarrollo sobre cannabis, o sea, que la academia y la ciencia puedan investigar con más fundamentos sobre la molécula, hacer ciencia básica, hacer estudios preclínicos y estudios clínicos, lo cual básicamente va llevando al cannabis a convertirse en un vertical más de la cadena farmacéutica. Sin embargo, ¿qué es lo que hizo Canadá? Canadá reguló de alguna manera el cannabis medicinal por mecanismos de excepción, es decir, no hace falta tener un producto registrado farmacéutico con estudios clínicos que pueden llevar años, sino que hizo como un modelo de excepción con canales de suministro de cannabis medicinal, tanto para el uso adulto como para el uso medicinal. Es decir, uno en algunos casos puede ir con una receta a obtener cannabis medicinal en Canadá, o puede, siendo mayor de edad, obtenerlo en dispensarios y demás. Es decir, que conviven los dos modelos. La empresa referente en el mundo, digamos, farmacéutico es GW Pharma, que es la única empresa en el mundo que tiene un producto. Perdón, ahí se me muteó el micrófono. No sé en qué parte me quedé. Solo fueron los últimos 3 segundos. Okay. Bueno, GW Pharma es una empresa británica que tiene ya productos de cannabis registrados, hizo todos sus estudios clínicos y ya es un producto que está dentro del canal farmacéutico, es decir, que se puede producir a escala industrial y se puede vender por los canales farmacéuticos tradicionales, lo cual no existe. Por eso Colombia tomó el enfoque de hacerlo a través de los preparados magistrales, que es como un paso previo a que los productos se puedan registrar. Entonces creo que ese sería el mayor referente que hay hoy para lo que es cannabis medicinal regulado farmacéutico, y creo que lo importante es entender que esto se puede vivir en dos mundos, y que en definitiva en los dos mundos bien regulados y permitiéndole a las personas tomar decisiones informadas son viables, y creo que en Colombia, digamos, la regulación del uso adulto es lo que va a permitir que estas miles de licencias que hay hoy puedan subsistir y que todos los emprendedores y la gente que apostó al cannabis pueda realmente vivir de esto, que en muchos casos
es su pasión, ¿no? Lo sé porque lo viví desde adentro y sé lo que genera esto y todo el conocimiento que hay en Colombia alrededor. Así que no sé si eso responde la pregunta. Completamente, Lucas. Muchas gracias. Representante, Juan Fernando, ¿cuál ha sido o cuál considera usted que es el mejor referente internacional frente a políticas de regularización del cannabis? Bueno, yo creo que tenemos que mirar todas las experiencias y eso, digamos, en la estrategia del legislativa que emprendimos nosotros para lograr que en Colombia se regule el cannabis de uso adulto, llegamos a la conclusión que hay que mirar todas esas experiencias internacionales. Por un lado, para mirar cómo copiamos lo que ha sido exitoso. Y por otro lado, para no cometer los mismos errores que han cometido ya países que han avanzado, como Uruguay, como Canadá, como algunos estados de Estados Unidos. Pero yo quiero referirme al caso, digamos, de Canadá y de Estados Unidos. Yo creo que los beneficios que está teniendo económicos Canadá, digamos, son extraordinarios, y algunos estados de Estados Unidos donde el tema de cannabis de uso adulto es legal. Ahí están las cifras, están mostrando un crecimiento, unos ingresos, por un lado, del Estado vía impuestos, y por otro lado, un movimiento, digamos, de la economía y de la generación de empleo. Eso es indudable, se está viendo, se están percibiendo recursos. Entonces, digamos que ahí hay, a mi modo de ver, un caso de éxito. Y lo segundo que quiero decir, en el caso de Canadá, salió un estudio hace tal vez, no sé, 4 o 5 meses, que cumplieron los 2 años de que Canadá había avanzado en el cannabis de uso adulto. Y el primer mito que se tenía en Canadá, que se tiene en Colombia, es: si regulamos, se va a aumentar el consumo, inmediatamente aumentamos el consumo. Y eso no fue cierto. Por un lado, había un subregistro de personas que consumían, pero que no eran capaces de decir cuando alguien los encuestaba si consumían o no consumían. Pero por otro lado, lo que arrojaron esos estudios que mostró el gobierno canadiense es que no aumentó el consumo en Canadá, y sobre todo que no creció en menores de edad, que esa también es una preocupación que tenemos en Colombia, válida, por supuesto. Las familias, los padres dicen, bueno, si nosotros regulamos, entonces va a aumentar el consumo de los menores de edad. Cosa que ya la experiencia de Canadá nos está mostrando, que si nosotros regulamos bien, ese consumo no solamente no se va a aumentar, sino que en los menores de edad incluso va a tender a disminuir. Y ustedes miran, ¿y por qué va a tender a disminuir? Por varias razones, pero solamente doy un par. La primera es que hoy es más fácil, y dicho por muchas personas, en Colombia conseguir un cacho de marihuana que alcohol. ¿Y por qué es más fácil? Porque como está en el mercado ilegal, entonces a los narcotraficantes, a los que trafican con estas drogas, pues les interesa que a los jóvenes comiencen de manera temprana a consumir estas sustancias, comenzando por el cannabis, porque saben que, y eso está demostrado, que para los menores genera mucho más riesgos y además genera unos problemas, o es más fácil que caigan en la adicción cuando los consumos son a temprana edad. Entonces el narcotráfico, todo este crimen organizado, no le importan los jóvenes, le importan es vender, y van, se acercan a los colegios, etcétera, y digamos, como el Estado no tiene el control, consiguen mucho más fácil cannabis, marihuana, que alcohol. Cuando los jóvenes van a un centro, a un supermercado, a una licorera, y es menores de edad, difícilmente les venden licor. Entonces, si el Estado asume el control, va a tener, por un lado, mayor capacidad para restringir esa venta a menores de edad. Y si además se regula, esto es muy importante, las personas van a comenzar, digamos, se va a saber cuál es la procedencia de ese cannabis. Hoy es el mercado ilegal. La gente que termina consumiendo no sabe hoy qué consume.
no sabe cuánto porcentaje de THC tiene lo que está consumiendo, no sabe si a eso le revuelven quién sabe qué otras sustancias, no saben si cuando lo cultivaron le echaron algún insecticida, algún químico que se va directamente del cannabis, ahora nos contará Lucas, pero absorbe muy fácilmente todos esos químicos, entonces no sabe la persona qué está consumiendo. Si usted regula, el Estado va a tener el control de quién puede producir, en qué condiciones, con qué abona la tierra, etcétera. ¿Qué componente de THC tiene? Yo siempre pongo este ejemplo. Hoy cuando usted va ahorita que estaban ustedes en la pola, que yo no la tengo, me excusan, para la próxima la tendré, pero la pola que ustedes expusieron que se estaban tomando ahorita, ahí vi varias. Algunas de esas tienen 5% de alcohol o 2%, segura alguna tiene 0% de alcohol o 7% de alcohol, en fin, es roja, hay digamos negra, etcétera. Entonces porque está regulado, usted sabe exactamente qué componente tiene, además sabe a quién reclamarle. Lo mismo pasará con el cannabis. Si usted lo regula, usted va a saber cuánto, y el Estado puede regular hasta qué tanto porcentaje de THC tiene, que es el componente psicoactivo, y cuánto puede vender, y usted además va a saber las variedades, las calidades, y cuando hay un mercado regulado de esta manera, pues irse a un mercado ilegal con todos los riesgos que tiene ir al mercado ilegal, no solamente porque está asociado al crimen y por una cantidad de cosas, sino también porque usted no sabe qué va a consumir, pues eso va rápidamente a disminuir ese riesgo, ese consumo, digamos, de personas en el mercado ilegal. Pero la otra razón es porque el Estado va a enfocarse en la prevención, que es lo que queremos hacer, que estos recursos sirvan y se destinen no solamente a la salud para las personas que están enfermas y terminan adictas, sino a la prevención, que es muy importante. Hoy no nos tomamos en serio la prevención y una buena regulación. Y ya lo dije ahora, como el cigarrillo, tenemos que, si el Estado asume el control y si previene y si da los datos y las cifras reales y dice cuál es el riesgo de consumir cannabis, a qué edades, en qué cantidades, etcétera, seguro vamos a disminuir incluso para, como yo lo he dicho, para los jóvenes, para los menores de edad, que es, y en eso hemos estado de acuerdo, tenemos que proteger a nuestros niños y a nuestros jóvenes, porque claramente ahí hay más riesgos de consumo. Pero bueno, creo que me alargué un poco, es que este tema me apasiona y tenemos muchas cosas por decir. Tranquilo, representante. Muchas gracias, representante Juan Fernando. Ahora vamos con una pregunta focalizada. Vamos a dos preguntas particulares para cada uno. Ya se han tocado y se han abordado temas tanto desde el sector empresarial como desde el ejercicio legislativo. Pero vamos a profundizar en estos dos escenarios y vamos a empezar con Lucas, y es cuáles son las oportunidades que generaría la regularización del cannabis en Colombia, abordando este caso o en general. Bueno, creo que para plantearlo hay como dos elementos. Creo que se tiene que seguir generando regulación más dinámica y efectiva para el uso medicinal, porque en definitiva, digamos, hay personas que quieren acceder a terapias con cannabinoides, digamos, para mejorar su bienestar y su salud, y es bueno acudir, digamos, a un profesional de la salud para tomar una decisión, digamos, formada al respecto. Y creo que en ese sentido el modelo de dispensación a través de los preparados magistrales es complejo, por definición, porque implica que uno solamente puede producir el producto bajo la receta. Entonces es un modelo artesanal, digamos, de otra época, y si se hubiese tomado un enfoque un poco más pragmático, donde se permitiese producir y dispensar a otra escala, otra sería la situación, donde uno ya pueda tener los productos en las farmacias, donde el paciente puede ir directamente y ya comprar. Eso hace que el modelo por sí mismo, digamos, regulado de cannabis medicinal en Colombia siga siendo un poco complejo. Digamos que hay algunas decisiones ya planteadas para reformar el decreto y hacerlo un poco más dinámico, y al mismo tiempo, no sé, empresas como la nuestra, lo que estamos haciendo es yendo ya con el INVIMA a registrar productos, porque si uno soporta sus productos con la información técnica suficiente en cuanto a la estabilidad de la materia prima y básicamente la rigurosidad de sus procesos productivos,
puede ya registrar los productos como productos fitoterapéuticos, por ejemplo. Entonces, están, digamos, en manos del gobierno poder dinamizar ese vertical de la cadena, digamos, el medicinal, para generar un acceso más fácil y acelerar un poco eso, como están haciendo muchos países, o como es el caso de Canadá. Digamos, en Canadá se puede producir industrialmente y preproducir, digamos, que es lo que a la industria le generaría mayor efectividad y mejores retornos también, si se cree. Y en cuanto al uso adulto, creo que ahí recibe una oportunidad enorme, y creo que ya hay un proyecto de regular, digamos, los productos que tengan CBD, es decir, que tengan menos de cierto contenido de THC, para que sean productos de venta libre. Creo que eso sería un muy buen primer paso, y que ya, como mencionaba antes, están generadas las capacidades para poder hacer productos calificados, porque, insisto, todos los que vienen trabajando en cannabis fueron registrando su genética, fueron caracterizando sus extractos, y a partir de ahí podría acelerarse, digamos, la producción de productos no controlados y de venta libre. Eso sería un buen primer paso, que puede estar entre el medio de la regulación del uso adulto y el uso medicinal. También hay un proyecto que dicen que se va a terminar de concretar hacia fin de año, lo cual es un poco raro, porque se anunció hace unas semanas, y dicen que se va a terminar de regular para fin de año, que es permitir la exportación de flor, que es algo que Colombia, desde el momento que tomó un enfoque de hiperregulación del mercado, entendiendo, digamos, tomando un enfoque muy conservador, no permitía la exportación de flor, por considerarlo, por no querer entrar dentro de una dinámica, digamos, de país bananero y tratar de exportar materias primas con valor agregado. Pero desde el momento en que eso se regularice, también va a haber una oportunidad para que productores más, digamos, de pequeña y mediana escala puedan exportar flor seca a otros países, lo cual parece muy bueno a priori, pero hay otros desafíos en el medio, que es qué requisitos o qué estándares de calidad va a pedir el país importador sobre esa flor. Y no es tan sencillo, no es tan simple como produzco flor y la exporto. Hay un proceso, digamos, regulatorio que hay que navegar cada vez que uno quiere exportar cannabis de Colombia. Nos tocó ser como pioneros en ese frente, fuimos los primeros en exportar semilla feminizada, de los primeros en exportar extractos estandarizados, y como es todo un proceso nuevo, siempre se demora mucho tiempo, nos ha llevado de entre 2 semanas a 6 meses, ¿ok? Esa es la lógica. Entonces, esa es otra medida que permitiría, digamos, perfeccionar el modelo más con enfoque medicinal, ya sea como de materias primas o de productos finales, y sin duda la regulación bien encarada del uso adulto es lo que va a permitir que la demanda dentro de Colombia crezca muchísimo, y que las empresas en Colombia puedan subsistir sin tener que estar pensando en los mercados internacionales, que sea tan simple como poder suministrar la demanda local. Y creo que ahí sí encajaría mucho mejor la oferta generada hoy, porque hay muchas empresas que invirtieron y que tienen sus recursos y que ya tienen sus genéticas registradas y sus plantas madres, y están ahí esperando el momento. Y creo que cuando eso ocurra, es algo que, si se hace bien, puede pasar muy rápido, porque a diferencia de otros países que pueden regular el uso adulto hoy, ok, yo regulo el uso adulto, pero si no tengo las capacidades productivas generadas, voy a tardar 2 o 3 años hasta tener mi genética registrada y hasta tener un producto calificado para vender, incluso en un mercado de uso adulto. No sé si me siguen. Entonces, creo que ahí es donde reside la oportunidad por ahí más grande a nivel mercado local. Sin embargo, creo que si se sigue dinamizando el vertical medicinal, como mencionaba al principio, también va a crecer la demanda, también va a haber oportunidades, y creo que digamos, le va a impactar positivamente a muchos, pero definitivamente, para que todo termine de tener sentido y sea realmente una industria prolífica, por una cuestión simple de medición de oferta y demanda, se tienen que regular ambos, ¿ok? Y creo que se van vías de eso, y acá nuestro representante, creo que con mucho énfasis está intentándolo, así que ojalá que así suceda y que sea lo antes posible, porque creo que las capacidades, se lo puedo garantizar, ya están generadas. Muchas gracias, Lucas. Bueno, representante Juan Fernando, vamos a hacer también una pregunta focalizada, y esta es más hacia los retos jurídicos, pero también hacia las oportunidades políticas que generaría en Colombia la regularización del cannabis. Bueno, jurídicamente lo que hemos planteado es inicialmente una reforma a la Constitución, al artículo 49, porque consideramos
que ahí está, digamos, está prohibido cualquier comercialización, porte, consumo de sustancias psicoactivas. A nuestro juicio, y por eso presentamos ese proyecto junto con otros congresistas, hay que levantar esa restricción y por eso hay que reformar la Constitución en Colombia en el artículo 49. Ese proyecto es de solo un artículo, levantar esa restricción para que posteriormente, a través de un proyecto de ley, podamos establecer la regulación estricta, detallada, y nos concentremos digamos, a mirar de qué buena manera podemos hacer esa regulación del cannabis. Ahora bien, en el Congreso, las fuerzas políticas hoy mayoritariamente han estado en contra. Fue digamos, fue histórico que lográramos pasar primer debate. Nunca había pasado primer debate. Eso es un avance. En plenaria se hundió. Y las fuerzas políticas siguen hoy, las mayorías en el Congreso siguen en contra. Esperamos que en el nuevo Congreso lleguen representantes más abiertos a estas discusiones, más jóvenes, más, digamos, más de concepción liberal, más dispuestos a dar estos debates y sobre todo más dispuestos a dar un debate como este basado en la evidencia y no en moralismos, y no en supuestos, y no en mitos, y no en una cantidad, digamos, de mentiras que salieron en el debate y que no tienen, digamos, ningún sustento y ninguna evidencia. Insisto, para Colombia, para no alargarme más, los beneficios son todos, lo decía Lucas ahorita, ya estamos preparados, llevamos años luchando contra esto y ahorita estamos cambiando, aprovechemos todo este conocimiento, todo lo que hemos hecho durante estos años, antes, posteriores a la regulación del cannabis medicinal, aprovechémoslo y aprovechándolo, pues Colombia va a acabar a cambiar una cosa que ha generado dolor, sangre, violencia, corrupción, por otra cosa que va a generar oportunidades, riqueza, empleo, ingresos, etc. Es una oportunidad para Colombia en lo económico muy importante, en lo social también muy importante. Justamente las personas que más afectadas por este conflicto son en zonas rurales, son campesinos, son mujeres, Entonces, hay una oportunidad también social muy, muy importante para el país y, por supuesto, ya lo he dicho, unas oportunidades en avanzar, en profundizar el respeto por las libertades y en avanzar más en la prevención en salud, que es clave para este tema. Muchas gracias, representante. Bueno, ya cerca al finalizar este evento, quiero darle la palabra a César Pereira, que nos va a hacer este último brindis de esta segunda tanda de Pola en Politics. Bienvenido, César, ¿cómo estás? Sebas, gracias, buenas noches para todas y para todos. Hombre, un gusto saludarlos. Este brindis está más malo. Yo no sé si a ustedes les contaron, pero es que a mí, por culpa del aeropuerto El Dorado hoy, yo apenas llegué a la mitad, me compré una cerveza, me la estaba tomando y cuando me dijeron, no hay internet, busqué por todo el aeropuerto, pero el señor del taxi, Leonardo, muy acorde con las circunstancias de nuestro país, terminó siendo un ingeniero de telecomunicaciones y teniendo internet ilimitado y me resolvió el problema. Entonces, yo llegué aquí al apartamento de mi hermana buscando una cerveza y como esto, yo no sé si Sebas se los dijo al principio, pero pues la intención de los Polas es que hablemos con gente importante, con gente inteligente, con gente que sabe todo ese rollo, representantes a la Cámara, presidentes de compañías, imagínense toda esa vaina, pero en un espacio de informalidad y de bacanería, donde nosotros podamos comenzar a recoger insumos y aterrizarlos en la gente no solo que hoy no se conectó, sino en la gente a la que nosotros, con la que nosotros utilizamos todos los canales que utilizan los millennials y los que ya vamos saliendo de por ahí, como yo. No te rías, Juan Fernando Reyes Curi, que tú también. Con todo y tapabocas se notó. ¿La idea cuál es? Miren, la idea es que estos espacios en los que hoy hay un tema muy técnico, muy objetivo, a Lucas, así como lo ven, es buena gente, a pesar de que tiene esa cara de serio, es un man, a él hay que sacarle la sonrisa, pero esa es la importancia de la cerveza.
tengo que confesarles de manera muy franca que me decepcionó completamente que el representante Reyes Curi no tenga una cerveza a su lado. Hombre, ¿qué pasa con el Partido Verde, con las juventudes que no son capaces de tomarse una cerveza y hablar de política? Quiero Sebas, decirte, yo no sé si tú te presentaste, tú a veces tienes un problema y es la extrema modestia. Sebastián, además de ser uno de los cofundadores y partícipes e ideólogos Sebas solo dijo que era un politólogo y que apoyaba en Poland Politics. Ese es el problema, pero yo sé que hablar de uno es difícil, es difícil. Sebas es presidente de la Asociación Global de Jóvenes Políticos y además es el cofundador de la misma. Ese pelado que ustedes ven ahí, que habla también con esa seriedad y que también es mamador de gallo, pero que tiene en su cabeza que lo primero es Colombia y cómo nosotros sacamos adelante este país y aprovechamos oportunidades que se nos van presentando. Yo quiero, ahorita como Sebas estaba encarretado y ustedes también, yo me puse a revisar quiénes estaban y le pregunté por interno a Lucas, bueno, porque hay que respetar el tiempo, de qué no quisiéramos hablar en todos estos espacios. Y me imagino que todo lo que se puede hablar con un tema como este, yo me puse a revisar quiénes estaban presentes y créanme que me llené de alegría cuando yo veía a Sebas presentando, veía al equipo de la Veeduría Ciudadana Unidos por Colombia completo aquí, esos que están ahora mismo en su trabajo, algunos, otros en clase, están capando clase a lo mejor por asistir. Revisábamos cómo estaban conectados en Facebook, en la página de la línea del medio, y era increíble, pero empezaba a ver y veía nombres como el de Carlos Vives, que no canta, pero Carlos Vives es un joven empresario del agro colombiano, se dedica principalmente a los temas del banano. Veía nombres de exalcaldes como el de Néstor Eugenio Ramírez en el eje cafetero, referentes políticos como Luz Adriana Trujillo, veía nombres de amigos míos que sé que están embolatados con muchas cosas y están aquí presentes. Veía un nombre muy especial y digamos que la falla en la comunicación me impidió hacer algo que tenía en la cabeza y digamos que eran dos. La primera, aplaudir la presencia. Aquí hay un man que tiene un medio de comunicación que la está botando en Colombia. Es un tipo que es joven como nosotros, es un crack, se llama Beto Díaz y está aquí metido. Entonces yo decía, esto es gente que de verdad andamos en el rollo de buscar oportunidades para Colombia, de buscar oportunidades empresariales y eso ahí prendió la cámara. Mírenlo, mírenlo. Es que nada más mírale el peinado de ese crack. Beto, saludos. Saludos, saludos César, saludos a todos. Gracias. Y veía yo con algo que me ocurrió hoy, Beto, préstale atención a esta anécdota. Hoy me contacté con una señora, se llama Alejandra, y en menos de 15 minutos, Lucas, terminé conociendo a un señor que se llama Jorge Giraldo. Jorge Giraldo está en Dallas, Texas. Y Jorge me contaba así por encima, porque como se dará cuenta aquí, mi acento de Ipiales, Nariño, mentira, yo obviamente soy costeño, no lo dejaba hablar mucho yo con los afanes del tema. Jorge tiene una empresa de cannabis, creo que concentrado, o de productos a base de cannabis concentrados en el tema del CBD. Miren las oportunidades que hay en espacios como estos. Yo hago una cosa, porque hay que respetar el tiempo. Y yo soy el que lo está respetando, pero no va a ser mucho, ya me voy a despedir, tranquilos. Yo quiero que ustedes sepan que vamos a hacer una cosa aquí como no de listado de asistencia, sino nosotros mismos de identificar la posibilidad de que ustedes, quienes nosotros creemos que pueden tener agendas conjuntas, se conecten. Entonces, Jorge Giraldo está en Dallas, Lucas está en la ciudad más linda de Colombia, no, en Santa Marta, pero dirige una empresa. Son testimonios claves para personas como el representante Reyes, que está llevando al Congreso de la República y está diciendo, ven acá, es que nosotros no queremos volver marihuaneros a todo el mundo. Estamos buscando una oportunidad de meterle energía a la economía colombiana y estamos al mismo tiempo reivindicando
a las personas que han sido afectadas por el conflicto en Colombia, que tuvo sus inicios, yo sé que ya lo han hablado, basados en la exportación ilegal de droga, principalmente cuando todavía no se hablaba de cocaína, de la marihuana. Quiero, yo no podía quedarme callado, entonces esta es mi manera de agradecer. Quiero decirle, Jorge, con tu venia, Lucas, con tu venia, los quiero conectar. Por ahí en algún momento vi también a Santiago Acosta, que hace parte de este equipo de la veeduría, también tiene una empresa en la que están dándole, digamos que a lo mejor son dimensiones distintas a las de Avicana, pero están dándole para sacar adelante. Lucas, representante Reyes, gracias y gracias a todos por asistir, gracias por estos minutos que me han dado. Sebastián, tú como siempre eres un hit. Recuerden, esto lo hacemos todas las semanas, gracias a la Línea del Medio por permitirnos esto, gracias a la Alianza Global de Jóvenes Políticos, gracias a ese equipo de la veeduría, y recuerden que nos queremos unir por Colombia, y de eso se trata esta vuelta. Representante, me debe la cerveza, ya sabe. Claro que sí, César, para la próxima estoy listo. Hágale. Muchas gracias a todos y nos vemos. Recuerden, Poland Politics todas las semanas, todas las semanas. Vamos a totearlas conjunto. Gracias. Muchas gracias a todos. Feliz noche. Gracias, muchas gracias. Un abrazo. Un gusto haber estado con ustedes.